Hola, buenas tardes. Pues a mí me tocó presentar materiales y métodos del tema científico de la zanahoria. Y pues aquí tenemos la presentación, empieza con donantes y cloroplastos, que nos dice el documento que se utilizaron 7 adhesiones de zanahoria, incluyendo un cultivar de polinización abierta y 3 partes de línea de reproducción estériles masculinas y fértiles masculinas. Y pues también encontramos que nos dice que hasta la fecha los cultivos en suspensión de células han sido por lo general las que se utilizan como material de donante de protoplastos en el estudio de la zanahoria. Y pues aquí la siguiente diapositiva, a ver si se ve bien, que nos dice que el material aséptico se derivó de semillas esterilizadas utilizando un procedimiento de 3 pasos. Primero las semillas se incubaron en un baño de agua a 40 centígrados, como tipo baño María. Luego se transfirieron a una solución al 0.2% de fungicida y se colocaron en un agitador giratorio. Y finalmente se sumergieron en un 20% de solución de cloramina cada semilla. Y aquí la siguiente diapositiva, que nos dice que después de cada paso las semillas se sumergieron en 70% de etanol durante 30 a 60 segundos, después de 3 lavados con agua estéril durante 5 minutos cada una. Las semillas se sacaron al aire en un papel de filtro estéril y se germinaron en placas de Petri de 9 centímetros en medios sólidos, suplementando con 30 gramos de sacarosa y 6.5 de agua vegetal, y se mantuvo a 26 más menos 2 centígrados en la oscuridad. Pues aquí me encontré una imagen que pues me imaginé que por lo que dice más o menos pues se relaciona con lo que está diciendo, porque pues en realidad en el documento pues no vienen muchas imágenes como para darnos idea, pero creo que esta, pues sí, más o menos con lo que dice, más o menos nos damos idea. Y pues aquí me encontré otras imágenes que es como, aquí estoy pensando que es como para la reproducción asexual y las diferentes etapas. Y nos encontramos que las semillas por placas se colocaron en el medio de germinación y después de aproximadamente 7 días de cultivo las plántulas se transfirieron a frascos de vidrio que contienen un medio de regeneración compuesto de elementos. Voy a mostrarles una diapositiva donde vienen unas imágenes pequeñitas, a ver si se alcanzan a ver. Que esta imagen viene aquí en el documento, donde vamos a ver la regeneración de plantas a partir de cloroplastos de zanahoria. Entonces, a ver si se alcanzan a ver bien. Por ejemplo, aquí, esta de aquí y esta son material donante. Esta y esta son material donante, que es de lo que hablábamos al principio. Y bueno,
esta de aquí, pues son la floración y la semilla obtenida después de la autopolinización. Y esta de aquí y esta de acá son hipocloritos con cloroplastos. Y aquí, si se alcanza a ver esta flechita, son, aquí pues vendría siendo una hoja con antiosaninas. Y esto de aquí es torpedo en forma de embrión somático. Y estos también son embriones somáticos. Sí, buenas tardes, yo soy Aldo Gutiérrez y también soy parte de lo que es el equipo y yo les voy a hablar lo que es de los resultados. Los resultados, como bien saben, fueron dos tipos de muestras, que fueron aislamientos de los protoplastos esféricos. Fueron liberados de lo que fue el tejido de la hoja y fueron los otros también del hipocotilo. En una incubación de 14 a 16 horas, en una mezcla de enzimas, en los protoplastos de la hoja se encontraron numerosos protoplastos verdes que son distribuidos al azar en el citosol. Y mientras también lo que fue en el hipocotilo se encontraron que eran brillantes y con lo que fue un citoplasma denso. Y aquí, como pueden ver en las imágenes, estas son los protoplastos de lo que viene siendo los tejidos de la hoja, y en esta imagen son los protoplastos de lo que fue el hipocotilo. Ya en lo siguiente, para evaluar la viabilidad de los protoplastos, se realizó lo que fue un protocolo que le llaman Dolanka, que se utilizaron unos experimentos preliminares, que fue en lo que fue el primer día, la proporción de protoplastos viables fue muy elevada, que llegó hasta un 74%. Ya en los dos siguientes días disminuyó lo que viene siendo 52%. Se mantuvo en este nivel posteriormente los demás días. Que como pueden ver, lo que es la gráfica, viene lo que fue lo del primer día, segundo día, y así como va consecutivamente, cómo fue disminuyendo. Ya después de los 3 días de aislamiento, la mayoría de los protoplastos se agrandaron y comenzaron a cambiar su forma. Viene siendo lo que viene siendo estas imágenes, aquí los podemos ver, que comenzaron a cambiar de su forma esférica, cambiaron a una forma ovalada, y lo que indica que fue viene siendo una reconstrucción de la pared celular. Aquí viene siendo la imagen, cómo fueron cambiando. Se observaron dos tipos viene siendo que también pudimos encontrar y se observaron dos tipos se observaron lo que vienen siendo dos tipos de celular. Es decir, que viene siendo dos tipos de figuras que cambiaron, que viene siendo lo que es simétrica y lo que viene siendo asimétrica. Aquí vienen viendo las imágenes. Y ya como pueden ver también. Hola, mi nombre es José Quintero y yo voy a hablar sobre la segunda parte de los resultados. Yo voy a hablarles sobre la viabilidad de los protoplastos de hipocotilo. Después de la inclusión en capas de alginato, según se estimó usando la tinción de diacetato de fluorescina, fue mayor que la viabilidad de los protoplastos de las hojas y se alcanzó un promedio de 67 más menos 1.54% en hoja y 59.69 más menos 2.41% en hipocotilos. Respectivamente, la tasa de supervivencia para ambos tipos de protoplastos fue independiente del genotipo
Y aquí les presento una gráfica precisamente sobre estos números. Aquí tenemos en esta barra color blanco, que viene siendo el porcentaje de hojas en la viabilidad. Y podemos ver que en el protocolo de Dolanca hay un 70% de viabilidad en hojas, y tenemos que es aproximadamente el 65% en el método Dolanca en hipocotilos. Como bien saben, se utilizaron 7 pruebas, de las cuales aquí una de las pruebas le llamaron la 2A. En la 2A aquí tenemos pues algo considerable, la viabilidad en cuestión de en hojas, porque tenemos aquí el 50% de viabilidad, a comparación de el hipocotilo. En esta misma prueba, en la 2A, vemos que alcanza aproximadamente el 68%. En la prueba 2B, en hoja, pues fue muy poco la variación de la 2A, pero estamos viendo que tiene el 68% de viabilidad. Y en la barra de los hipocotilos, en porcentaje estamos hablando que trae aproximadamente un 65%. Y así no es significativo el cambio en cuestión de hipocotilos, pero sí en la viabilidad de las hojas. En otro de los temas que tenemos de resultados es la regeneración de las plantas. Independientemente de la fuente de los protoplastos, se logró un crecimiento continuo de las microcolonias después del desarrollo de microciclos o masas preembrionarias. En la semana 3 y cuarto del cultivo de protoplastos, se transformó de manera eficiente en embriones somáticos globulares, que eran morfológicamente distintos de los microcali. Los embriones globulares comenzaron a diferenciarse en embriones somáticos en forma de torpedo. Bueno, aquí tenemos en la imagen que aquí en esta imagen tenemos la forma del torpedo, y bueno, aquí nos queda muy claro, ¿verdad? Otro sería en 1 o 2 meses después del aislamiento. Bueno, también se utilizó el aislamiento de hipocotilos, y en la semana 1 o 2 meses después del aislamiento del protoplasto, los embriones en la etapa de cotiledonaria eran visibles en la parte superior de las capas de alginato, o estaban flotando en el medio de cultivo. Aquí tenemos el proceso de los protoplastos, y y aquí ya lo ves, esto es microscópicamente, y aquí es apreciable a la vista. La otra prueba que se tuvo fue la despolimerización. Se transfirieron a un medio de regeneración libre de hormonas, y la primera semana de cultivo en medio sólido, los embriones comenzaron a crecer y se volvieron verdes. Bueno, aquí en la imagen queda claro la despolimerización y la regeneración libre de hormonas. Y eso sería todo. Mi nombre es Daniel Fonseca y voy a hacer la continuación de conclusiones. De acuerdo con muchos informes, el grosor de la matriz del alginato desempeña un papel importante en las divisiones de protoplastos. Se conocen varias técnicas de inclusión de protoplastos en la matriz del alginato, es decir, perlas de alginato, discos de alginato y capas de alginato. Es decir, que en la matriz más fina tiene la mayor eficiencia de la disposición como consecuencia de la mayor difusión del compuesto desde el medio hasta los protoplastos. El sistema modificado para la formación de capas de alginato propuesto en el protocolo presentado permitió una alta eficacia de siembra, tanto para protoplastos derivados de la hoja hasta en un 60%, como derivados del hipocotilo en más del 70%.
Los resultados presentados pueden sugerir que este protocolo permite una mayor eficiencia que la descrita por Dirks, que usaron protoplastos derivados del peciolo en un promedio al 43%. Sin embargo, hemos utilizado diferentes adhesiones de zanahoria y de tejidos de origen de protoplastos. Se describe que este es el protocolo más productivo descrito para la zanahoria. Las plantas regeneradas se aclimataron de manera eficiente a las condiciones ex vitro y para la mayoría de ellas su nivel de ploidial, la viabilidad del polen y el conjunto de semillas no se alteraron. Esto sugirió que las plantas derivadas eran genéticamente. Sí, buenas noches, mi nombre es Ulises Ontiveros y vamos a hablar un poquito sobre la discusión en torno al artículo científico que nos ha tocado en el grupo, más bien en el equipo. Nos dice que anteriormente de la fecha, de estas fechas en las que se realizó el estudio, hacia atrás, se utilizaban suspensiones de zanahoria, cultivos de suspensiones en zanahoria, para la obtención de protoplastos. Entonces, con el estudio se buscó obtener protoplastos de las hojas y del hipocotilo. Entonces, nos dice que se puede obtener protoplastos desde los 10 días después de la germinación hasta las 4 semanas de crecimiento en la planta. Esto es muy importante ya que es un tiempo muy reducido, tomando en cuenta que pues es básicamente máximo un mes, desde los 10 días hasta el mes. Ya se pueden obtener protoplastos para la utilización, pues, y anteriormente se obtenían de 3 a 8 meses. Nos dice que en el aislamiento de la eficiencia se examinó durante 7 adhesiones de zanahoria. En el presente trabajo fue relativamente alta, alcanzando de 2 al 5, 9 y 10 a la sexta potencia de protoplastos por gramo de tejido de las hojas, y alrededor de 10 a la sexta potencia de protoplastos por gramo de tejido del hipocotilo. También nos dice que estos valores son similares a los reportados para otras especies, pero también menciona el artículo que aunque pareciera que es menor la cantidad que se obtiene de protoplastos de las hojas por gramo, que con respecto a los del hipocotilo, nos dice que son suficientes para el sellado de las células. Y dice que el uso de ambos protoplastos, Leaf y hipocotilo, podrían ser especialmente útil en la hibridación somática, donde los marcadores morfológicos físicos como cloroplastos en protoplastos del mesófilo y hebras citoplasmáticas en protoplastos del hipocotilo ofrecen un sistema fácil para el reconocimiento de la fusión de células bajo el microscopio de luz.